Buenos días, hoy 15 de mayo iniciamos nuestra clase de lengua castellana. Hoy en esta primera hora vamos a hacer un ejercicio de preguntas de forma oral para trabajar lo que estamos viendo en cuanto a los elementos del texto narrativo. Ese es un tema que venimos trabajando desde el inicio del periodo y lo que vamos a hacer es como escuchar qué sabemos sobre el texto narrativo. Vamos a hacer este ejercicio de forma personal. A todos les voy a hacer una pregunta sobre estos elementos y en el momento que les corresponda su turno, entonces yo les voy a activar el micrófono. Entonces vamos a iniciar. Valerie no está. Ya llegó. Valerie, ¿qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un cuento. Esos son los tipos de texto, pero ¿qué es un texto narrativo? Es la historia Bien, para este ejercicio les voy a pedir el favor que me cierren los cuadernos. Vamos a hacerlo con el conocimiento que tenemos en la cabecita, ¿listo? Para este ejercicio, cuadernos cerrados, papitos no pueden soplarnos, solamente el conocimiento que cada uno de ustedes tenga. Bueno, amores, por favor, solamente lo que ustedes sepan. Devani, ¿qué es un texto narrativo? es contar una historia, puede ser imaginaria o real. Muy bien, Devani. Es contar una historia, narrar una historia, contarla, una historia que puede ser real o imaginaria. Muy bien, Devani. Continuamos. Recordemos que cuadernitos están cerrados, los papitos no nos pueden soplar, solamente lo que nosotros mismos sabemos. Muy bien, Devani. Bien, vamos a continuar. José Luis, cuéntame cuál es la estructura de un texto narrativo. La estructura de un texto narrativo. Sí. Inicio, nudo y desenlace. Muy bien, José Luis. ¿Qué ocurre en el inicio? En el inicio es cuando uno presenta a los personajes. Muy bien. En el nudo. Es cuando va a pasar algo malo. Las aventuras. Y el desenlace. Es cuando ya lo resuelven. Muy bien, José Luis. Vamos a escuchar a Camila. Camila, ¿qué tipos de personajes encontramos en el texto narrativo? Recuerden que esto lo vimos. ¿Qué tipo de personajes encontramos en el texto narrativo? Estamos viendo, no es un tema nuevo, venimos trabajándolo ya hace varios días. ¿Qué personajes? A ver, vamos acá a darle la oportunidad a Sergio mientras Camila recuerda. Sergio, ¿qué tipo de personajes hay en el texto narrativo? Animales, personas. Hay algunos animales que tienen características de personas. Sí, pero recordemos que encontramos dos tipos de personajes. ¿Quién recuerda, por favor? A ver, Yo. Valerie. El principal Muy bien. y el secundario. Muy bien. Personajes principales y secundarios. Muy bien, Valerie. Bien, siguiente pregunta. Camila, cuéntame, ¿qué tipos de narrador encontramos en una historia? Hay dos tipos de narrador. ¿Cuáles son? Recordemos que los papitos no nos pueden soplar, que es lo que cada uno de nosotros recordemos, amores, por favor. Son
Los narradores. ¿Sí? ¿Qué tipo de narradores encontramos? Cami. Chaira, colabórale a Camila. ¿Qué tipo de narradores encontramos? Primera persona, segunda persona. Primera persona y Tú puedes hacer esto. tercera persona. Muy bien. ¿Cuál es el narrador en primera persona, Natalia? Yo sí. Cuenta la historia que le pasó a alguien. ¿En primera persona? Es cuando uno dice que le había pasado ¿A alguien o a uno? Primera persona. cuando a nosotros como si estuviéramos contando que nos hubiera pasado a nosotros. Muy bien, entonces, narrador, tenemos dos tipos de narradores. Primera persona, cuando yo cuento la historia como si me hubiese pasado a mí. Y tercera persona, Chaira. Chaira, tercera persona. Muy bien, contamos la historia que le pasó a otro, ¿cierto? Contamos la historia de otro. Muy bien. Bueno, quiero que me nombren, a ver, Alejandro Tinedo. Hemos nombrado hasta el momento los siguientes elementos del texto narrativo. Los personajes, que puede ser principal o secundario, el narrador, que puede ser primera persona o tercera persona. ¿Qué otro elemento podemos destacar del texto narrativo? Otro elemento del texto narrativo. Que tiene un inicio, un nudo y un final. Esa es la estructura y también ya la nombramos. Otro elemento del texto narrativo. El tiempo. El tiempo, muy bien. ¿Qué tipo de tiempo tenemos en el texto narrativo, Alejandro? Donde haya poder, donde esté lloviendo, donde haya caído nieve, donde esté haciendo sol. Muy bien, ese es el tiempo atmosférico, el clima, ¿cierto? Y el tiempo cronológico, ¿cuál es? Ayúdale, Saray. Un bosque oscuro. ¿Cuál es el tiempo cronológico, Saray? Ya hablamos del tiempo atmosférico, el clima. El cronológico. Que llueve, que hace todo. ¿Que llueve? ¿Quién recuerda cuál es el cronológico? Espérame, Saray, ya te hago otra pregunta. Laurita, ¿cuál es el tiempo cronológico? El que es hace un día, hace un año, hace un mes. Muy bien, Laurita. Entonces, tenemos dos tipos de tiempo. Cronológico, que es cuando digo hace un día, hace un mes, hace un año o hace mucho tiempo. Y el tiempo atmosférico, que es el clima. Llueve, hace frío, hace calor, está nevando. Bueno, esos son los dos tipos. Muy bien, Laurita. Saray, ahora volvemos contigo. Nómbrame qué otro elemento tiene el texto narrativo. El lugar. El lugar. Muy bien. ¿Qué tipo de lugares encontramos, Saray? En un bosque encantado. Papitos, por favor. Mami. Por En favor. un bosque encantado. Un castillo embrujado. Hay dos tipos de espacio o lugares. ¿Cuáles son esos dos tipos? Lo que estás diciendo está muy bien, Saray, pero hay dos tipos de espacio. ¿Cuáles son?
Vamos a darle la oportunidad a Dana mientras Saray recuerda. Dana, ¿cuáles son esos dos tipos de lugares? ¿Un bosque? No, esas sí están bien, pero ¿cuáles son los dos tipos de espacio? Camila, ¿cuáles son los dos tipos de espacio? Una casa. Sí, está muy bien, pero hay dos tipos de espacio. Majo, ¿cuáles son esos dos tipos de espacio? A ver, parece ser que Saray ya recordó. Vamos a escuchar a Saray. Saray. Es real o imaginario. No, esos son el tipo de personajes reales o imaginarios. Bueno, los lugares también pueden ser reales o imaginarios, pero hay dos tipos de espacio. A ver, escuchemos. Profe, Dime. ¿adentro o afuera? Abierto y cerrado. ¿Listo? Los dos tipos de espacios son espacios abiertos y espacios cerrados. Bien, muy bien. María José, nómbrame 3 ejemplos de espacios abiertos. ¿Sí? Dime. El bosque, El bosque, otro espacio. la calle, La calle, muy bien. Vamos a escuchar 2 espacios cerrados. Dana. una cueva, Una cueva, ¿qué otro espacio cerrado? una casa, Una casa, una cueva, muy bien. Entonces, espacios abiertos, el bosque, la playa, la calle, el parque, el jardín. Espacios cerrados. Camila, 2 ejemplos de espacios cerrados. Ya dijeron casa, dijeron cueva. Un apartamento. Un apartamento, ¿qué otro? Un ascensor. Un ascensor es un espacio cerrado, muy bien. Bueno, a ver, Chaira, un espacio cerrado. una cabaña y un castillo. Una cabaña y un castillo, muy bien, Chaira. Bueno, mis amores, entonces continuamos. Hemos nombrado los siguientes elementos del texto narrativo: personajes, el tipo de narrador, tiempo, espacio. Voy a pedirle el favor a Jerónimo. Jerónimo, por favor, nómbrame otro elemento del texto narrativo. Profe, es que ya ahora me conecté. Bueno, amor, está bien. Vamos a escuchar a Sarita Donoso, otro elemento del texto narrativo. Recordemos, hemos nombrado personajes, tiempo, espacio, tipo de narrador. ¿Qué otro elemento tiene el texto narrativo? Sarita, ¿me escuchas? Sí, señora, profe. Listo, Sarita. ¿Qué otro elemento tiene el texto narrativo? Bueno, te cambio la pregunta, Sarita. Nómbrame diferentes ejemplos de texto narrativo. ¿Qué tipos de textos son narrativos?
Sarita, ¿qué tipos de textos son narrativos? Juan David, ¿qué tipo de textos son narrativos? ¿Cuáles son los textos narrativos? ¿Qué textos narrativos hemos hecho en clase? Los ejemplos de texto narrativo, los que hemos hecho en clase, los que hemos trabajado en comprensión, en lengua. ¿Qué textos han hecho, Sarita y Juan David? ¿No han hecho ningún texto en comprensión? ¿En lengua qué textos hemos hecho? Juan David, ¿qué es un texto narrativo? Vaya. Juan David, ¿qué es un texto narrativo? Esa pregunta ya la habíamos contestado. Cuéntame a tú. Es contar un cuento, narrarlo. ¿Sí? Listo. Teniendo en cuenta eso, que un texto narrativo es contar una historia, narrar una historia, ¿qué textos son narrativos? ¿Qué tipos de texto? Ahí nombraste uno. ¿Cuál fue? Un cuento. Un cuento es texto narrativo. ¿Qué otro? ¿Qué texto trabajamos en comprensión, Juan David? Una historia. ¿Cómo cuál? Tenemos que aprender a saber cuál es un texto. ¿Una noticia es un texto narrativo? ¿Por qué no, Sarita? Porque el texto narrativo es un cuento. Sí. El texto, dime. El texto narrativo es un cuento. Muy bien. ¿Qué otro texto narrativo hemos hecho en clase? Sarita, ¿qué texto narrativo hicimos en comprensión? Cuando dijimos que era un texto narrativo, que era un texto corto, que dejaba una enseñanza, que tenía pocos personajes, que tenía inicio, nudo y desenlace. ¿Qué tipo de texto es ese? Que deja una moraleja, que los animales pueden hablar. ¿Qué tipo de texto es ese? Sarita. El texto... Ay, amores, por favor. Alejo, ¿me escuchas? Alejandro González, ¿me escuchas? Bien, Alejo nos está acompañando el día de hoy, entonces le damos la bienvenida. No sé si de pronto me nos está escuchando, pero le damos la bienvenida. Bien, amores, esto que estamos haciendo el día de hoy es muy importante. Esto es una forma de evaluarnos en los conocimientos que tenemos en la cabecita. La otra semana son las pruebas parciales y les va a salir lo que les estoy preguntando. Y veo que hay niños que todavía tienen muchas confusiones, no se sienten seguros para responder. Tenemos que seguir reforzando, es lo que hemos trabajado, el texto narrativo. Valeria, ¿qué es un texto narrativo? Valeria, ¿qué es un texto narrativo? Amor, espérate un momento, por favor. Valeria, ¿qué es un texto narrativo?
Valeria, ¿qué es un texto narrativo, Valeria? Un texto narrativo. Mami, le echo silencio. Jerónimo, ¿qué es un texto narrativo? Jerónimo, ¿qué es un texto narrativo? ¿Es una historia que uno narra? Muy bien. ¿Cuáles son las partes del texto narrativo, Jerónimo? ¿Cuáles son las partes del texto narrativo? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué partes tiene un texto narrativo? ¿Qué partes tiene un cuento? Profe, es que eso yo sí no sé. ¿Tú no sabes las partes del texto narrativo del cuento, Jerónimo? Por Dios, Jerónimo, si no has trabajado en clase, Camila. Lady, bésame. ¿Es un narrador? Las partes. ¿Cuáles son las partes del texto narrativo, Devani? El inicio, nudo y desenlace. Exacto, las partes del cuento, ¿cuáles son? Jerónimo, lo hemos trabajado mucho, amor. Inicio, nudo y desenlace. Mis amores, estoy muy preocupada porque este tema no solamente lo hemos trabajado en segundo periodo, también lo vimos en primer periodo. Bien, vamos a hacer, los veo un poco con dificultades en este tema. Vamos a hacer un ejercicio en el cuaderno para reforzar los elementos del texto narrativo y van a estudiar muy juiciosos porque esto es lo que les va a salir en la prueba parcial. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, en el cuaderno de lengua castellana escribimos la fecha, viernes 15 de mayo. Mientras ustedes escriben la fecha y escriben como título, lo voy a escribir en el chat el título, elementos del texto narrativo. Yo voy a ir a buscar el cargador del computador que se va a descargar. Elementos del texto narrativo. Les voy a pedir el favor que sean muy juiciosos y estudien los apuntes. En el cuaderno ustedes tienen escrito estos apuntes. Ya regreso, mientras escriben fecha y título. Bien, continuamos. Entonces, les voy a compartir en este momento la pantalla. Es el ejercicio que se encuentra en la plataforma. Vamos a desarrollarlo.
Vamos a encontrar este título que dice elementos del texto narrativo. Identifica los elementos del texto narrativo. Vamos a hacer este ejercicio en clase. Bien, vamos a empezar. En el cuaderno escribe el texto que has elegido y explicas sus elementos. Escribe los personajes, el tema, identifica el espacio-tiempo en el que ocurrió la historia, el tipo de narrador. No olvides escribir sus partes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, yo les voy a activar los micrófonos. Vamos a empezar a ver texto por texto. La idea es que ustedes me digan qué tipo de texto es el que les estoy presentando en la página. Profe, ¿tenemos que copiar? Por ahora no, solamente vamos a socializar el ejercicio. Vamos a empezar. Camila, por favor ayúdame a leer este texto. Texto 1. Todavía no copien nada, solo el título que yo les dije. Texto 1. Lo va a leer Camila. En una tarde de abril estaba junto a ti, vi las hojas caer y a mi amor floreció. ¿Sigue? ¿Dónde te has ido, bella doncella, que tomas al mar y la luz a las estrellas? Listo, Cami. ¿Ese es un texto narrativo? Teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar en clase, ¿es un texto narrativo, Cami? No, ¿Por qué no? porque no dice la princesa y el príncipe y esas cosas. Los personajes. Bueno, muy bien, Cami. Devani, ¿qué dice? ¿Es un texto narrativo? No, ¿Por qué no es un texto narrativo, Devani? porque no hay personas. No hay personas. Bueno, María José, ¿es un texto narrativo? No, ¿Por qué no es un texto narrativo? porque no hay personajes. Bien, vamos a escuchar, a ver, otro compañerito. A ver, Valeria. Valeria, en clase no podemos estar comiendo. Tenemos que estar, por favor, muy atenta a las indicaciones. Valeria, ¿por qué esto no es un texto narrativo? Porque no tiene un príncipe y Valeria, te necesito concentrada en la clase, mi amor. Por favor, siéntate derecha, estamos atentos a la clase, no a las personas que están en la casa. Tienes que estar en actitud de clase, por favor, ¿listo? ¿Por qué no es un texto narrativo? Estabas diciendo que porque no tiene... Valeria, ¿por qué más no es un texto narrativo? Vale, atenta a la clase, por favor. No, la respuesta no puede ser no sé, mis amores. Esto es algo que hemos estado trabajando. A ver, José Luis, ¿por qué no es un texto narrativo? Profe, pero es que yo no he estado los 15. Yo sé, amor, pero es con la explicación que estábamos dando ahorita en clase, princesa. Profe, sí es un texto narrativo porque es un poema. ¿Y los poemas son textos narrativos, José Luis? Sí, señora. ¿Los poemas tienen inicio y final? José Luis. Entonces, ¿no era un texto?
José Luis, ¿los poemas tienen inicio, nudo y final? Este No, poema señora. tiene... Ah, entonces no es un texto narrativo, José Luis. El poema no es un texto narrativo. ¿Listo? Chicos, como dijeron sus compañeras, escúchame por favor. Este texto es un poema. No tiene personajes, no hay un tiempo, no hay un espacio, no tiene inicio, no tiene nudo, no tiene final. No es un texto narrativo. ¿Listo? Continuamos. Para aclararles un poco, los poemas no son textos narrativos. Los poemas lo que hacen es expresar sentimientos, expresar emociones y son textos líricos, no narrativos. ¿Listo? Este texto entonces no lo copiamos. Si vemos la indicación nos dice, copia en el cuaderno, escribe en el cuaderno el texto narrativo. Como este no es narrativo, no lo copiamos. Texto 2. Le voy a pedir el favor a Valerie que nos ayude a leer este texto. Los leones, el león es uno de los... Profe, es que no tengo micrófono. Bueno, vamos entonces a pedirle el favor a otro compañerito que nos ayude a leer. Yo. Vamos a pedirle el favor a Sarita Donoso que nos ayude a leer este texto. Importante, mis amores, vamos a hacer lo siguiente. Nos queda 1 minuto para terminar estos primeros 40 minutos. Son las 8:45. La primera hora se acaba a las 8:50. Entonces, vamos a finalizar. Ya nos queda menos de 1 minuto. Nos conectaríamos 5 minutos. O no, nos conectamos a las 8:55. ¿Listo? Es decir, son las 8:45, tomamos 10 minutos y nos conectamos a las 8:55. ¿Listo? 8:55 nos volvemos a conectar. Ya nos vemos.